En la cruz por nosotros, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Padre. Te rogamos el día de hoy que nos enseñes, que nos instruyas, Padre, y que este día que vamos a recordar que viniste, Padre, que podamos hacerlo con entendimiento. Bendito eres, Dios. Amén. Vamos a continuar Lucas capítulo 1. Nos quedamos la semana pasada, me parece, en el versículo 38. Acabamos de una forma un poco abrupta el estudio la semana pasada. Para los que no estuvieron con nosotros, uno de nuestros hermanos pues tuvo como un colapso y se desmayó y pensamos que ya se estaba muriendo. La verdad tomó bastante tiempo como que reaccionara, pidieron la ambulancia y todo eso. Y después, 2 días después, estábamos celebrando con los niños de homeschool, porque generalmente con los niños de homeschool cuando hay un cumpleaños, pues se hace la fiesta y todo eso. 2 días después tuvimos que volver a pedir una ambulancia ahora por nuestro hermano Dani, que se rompió la pierna. Y después de cuando suceden cosas como esas seguidas, te quedas con la idea de Dios, ¿quieres llamar nuestra atención acerca de algo? Hay algo que tenemos que pensar, hay algo que tenemos que hacer. Pero sucedió algo curioso, que cuando el hermano Dani se cayó y se rompió la pierna, salió corriendo Isaac, ¿no? Corriendo y pues llorando, preocupado por su papá. Y como todo estaba el evento de los niños, pues dijeron, no, llévenselo para que no vea nada, ¿no? Entonces mi mamá se le acercó a Isaac, porque estaba llorando, estaba intranquilo. Y le dijo que estuviera tranquilo, que no se preocupara. Isaac le dijo, es que ¿por qué pasan cosas como estas? Y es interesante a un niño tratar de reflexionar acerca de lo que sucede, ¿no? Y mi mamá le dijo, es que es como una prueba. ¿Sí sabes qué es una prueba? Es un examen. Y dijo, sí. ¿Qué te gustaría, pasar este examen o reprobarlo? Isaac dijo, Isaac tiene ¿cuántos? ¿5? ¿6? Ah, sí. Y le dijo Isaac, me gustaría pasar la prueba. Y mi mamá le dijo, bueno, lo que tienes que hacer es confiar en Dios, estar tranquilo y saber que Dios está con tus papás. Y Isaac dijo, ok, se dio la vuelta y se fue a jugar. Simple la fe, sencilla la forma de creer a los niños. Le bastó breves palabras para decir, está bien, y pasó la prueba. Y esa noche se quedó por primera vez sin sus papás, en una casa que no es la suya, y pasó la prueba. Y hoy vamos a leer, y quiero que podamos ver esto, el contraste entre un hombre de fe, un sacerdote, que llevaba toda su vida oficiando, acercándose en la presencia de Dios, y se le presenta un ángel. Y cuando se le presenta un ángel a responder de algo que él había pedido, no creyó. Pero en contraste vemos a una jovencita de entre 14 y 16 años, que el mismo ángel se le presenta y le dice algo que ella no pidió, y entonces inicia con, engrandece mi alma Jehová. Y es interesante ver cómo funciona la fe y cómo la podemos experimentar. Pero vamos a iniciar desde el versículo 39. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Puedes imaginar lo que se venía para esta jovencita? Porque nosotros vemos la historia muy como romántica, muy bonita, como que, ay, sí, se ha puesto muy contenta y vamos a ver que sí, pero estaba a punto de enfrentar el decirle a sus papás y que sus papás seguramente no le creyeran. Estaba a punto de enfrentar el descrédito de la sociedad, el descrédito de la familia. Estaba a punto de enfrentar que el que iba a ser su esposo ya no la quisiera, la rechazara y se separara de ella. Las cosas no venían fáciles para María. Pero María dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Cómo es que nosotros podemos ser capaces de poder, en medio de las circunstancias, separar lo que a nuestros ojos es malo y enfocarnos
en lo que Dios está haciendo. No solamente vamos a celebrar Navidad el día de hoy, sino que viene Año Nuevo. Y a lo mejor algunos están preocupados, ya desde ahorita de lo que no ha sucedido. Pero María, a pesar de lo que difícil que se venía, ella, vamos ahorita a leer una oración, un canto de alabanza que ella dice. Pero dice, en aquellos días, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Alguien podría leer el versículo 45, por favor? Ahora vemos aquí una escena bonita de... Está Juan el Bautista todavía en la panza de su mamá. Está Jesús en la panza de María. Y se acerca, escucha o experimenta la presencia y dice que el niño brincó en el vientre, ¿no? Brincó en su vientre. Y creo que de alguna forma podemos ver una imagen hermosa de cuando nosotros nos acercamos a las personas y aquellos que aún no han nacido de nuevo, por las palabras, por la predicación del Evangelio, su espíritu es conmovido y algo en ellos se conmueve, se remueve. Y dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Versículo 46. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. La palabra regocija, no sé si alguno en alguna de sus Biblias viene en pasado, lo cual sería sería más correcto que aparecía en pasado, porque el verbo en griego está en pasado. Y eso es muy importante porque dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocijó en pasado en Dios mi Salvador. ¿Por qué digo que es importante? Porque el engrandecer, el alabar a Dios, es producto de algo que Él ya hizo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros podemos o llegamos a pensar, así sucede, que nuestra alegría se basa en lo que está sucediendo. Nuestra felicidad es producto del presente. Pero como creyentes, nuestro profundo gozo es producto de algo que ni siquiera estuvo en el lapso de nuestra vida, sino algo que Dios hizo anteriormente, que es morir por cada uno de nosotros. Ahora esto es algo muy importante porque hoy vamos a recordar que Cristo vino y nació en medio de nosotros. Y eso debe de producir, a pesar de las muchas circunstancias que podamos vivir de aquí a el día que volvamos a Él, eso es suficiente para traernos gozo. Eso debe de ser suficiente para que cada día nuestra alma engrandezca a Dios, porque sus misericordias han sido muchas, porque su amor y su gracia ha sido derramado sobre nosotros. Dice versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva y ella reconoce que no tiene nada que ver y no tiene nada que ver con nosotros, no tiene que ver con nuestras habilidades, con nuestra bondad. Él vio lo que somos y aún así quiso ser misericordioso, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y hasta el día de hoy esto es cierto, aunque en ese momento, en ese tiempo y tristemente el día de hoy, y tristemente también algunos creyentes son partícipes de esto. Lejos de decir, bienaventurada fue esta mujer, siguen con esas ondas, ay, pues esa María, ella fue bienaventurada entre las mujeres. Tu hermana en la fe, a la que nuestro Dios eligió para que Cristo naciese a través de ella. Ella dice,
las generaciones me van a decir bienaventurada, porque me han hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces estuvo más o menos hasta el final de embarazo de Elizabeth. Ahora quiero que recuerdes, es una mujer bastante joven y básicamente está dando una lección teológica del nacimiento y del por qué el nacimiento. Me gustaría que pudieras subrayar algunas cosas y meditarlas esta noche, pudieras compartirlas cuando estés cenando. Primero, dice, grandes cosas ha hecho conmigo el poderoso. Te animo a que cuando estés cenando recuerdes lo grande que Dios ha hecho contigo, con tu familia, lo grande que se ha mostrado. Su misericordia es de generación en generación. Y si tú tienes hoy el privilegio de tener hijos y sentarte con tus hijos y hablarles, recuérdales y recuerda tú cómo su misericordia no solamente se extendió a ti, sino que se ha extendido a tus generaciones. Dice también aquí, hizo proezas con su brazo. Y entonces María está hablando acerca de que todo aquello bueno, todo misericordia, toda gracia era producto del amor de Dios. Y cómo no importando quiénes eran ellos, quiénes eran sus enemigos, Dios los rescató. Dios se había dignado en mirarnos y hacernos salvos. Versículo 57. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día, como era costumbre, vinieron para circuncidar al niño y le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿qué onda con tu esposa? ¿Sí tiene razón? ¿Sí le vamos a poner ese nombre? Entonces le preguntan por señas. Y pidiendo una tablilla escribió, diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Recuerda, él no podía hablar. Hablábamos la semana pasada que ¿qué es lo que produce la incredulidad? La incredulidad produce que tus labios sean cerrados. Y entonces estábamos reflexionando acerca de muchas veces o en muchas ocasiones el por qué no hablamos, el por qué no queremos compartir, es porque no hemos creído. Y no estoy diciendo que no seas salvo, sino leamos este versículo que Pablo cita del Antiguo Testamento, creí, por tanto hablé. Y el creer profundamente nos hace a poder y nos lleva a poder hablar. Ahora, este hombre estaba mudo porque no había creído. Ahora, él dice, escribe, Juan es su nombre, y todos se maravillaron, y entonces creyó lo que había dicho el ángel, porque dijo, el nombre que me dijeron que le pusiera, a pesar de lo que la sociedad piense, lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué sucede cuando creemos? Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Bien chistoso porque mi mamá hace ya como unos 5 o 6, o no sé, como 7 años, Ruti estaba así con la moda de los, ¿cómo se llaman esos de yogur? Los búlgaros, ajá.
Y entonces le compartió a mi mamá los búlgaros y mi mamá como que así como que no mucho, ¿no? Y hace como 1 año y medio a mi mamá de repente le dio la moda esa de los búlgaros o kefir. Y para toda enfermedad que le dijeras que tuvieras, tómate unos de estos, te va a hacer bien. Porque creía, estaba convencida de la eficacia de eso, ¿no? Y así sucede. Cuando tú estás convencido de algo, lo presentas como la solución para todo. Porque estás convencido. Y cuando tú estás plenamente convencido de que el Evangelio puede transformar vidas, no te cabe duda y de eso es lo que hablas. Cada problema que una persona te dice, necesitas a Cristo, necesitas leer, porque estás plenamente convencido. Y por eso decíamos que cuando no hay convicción, cuando no hay fe, tus labios son cerrados. No tienes ni la voluntad ni el deseo de compartir porque no lo crees. Pero cuando verdaderamente lo crees, cuando crees en sus misericordias, cuando has experimentado su bondad, cuando la has visto reflejada en tu vida, entonces crees y por tanto hablas. Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua. Y habló bendiciendo a Dios. Y si tú has tenido esa experiencia de estar compartiendo constantemente el Evangelio, te vas a dar cuenta o sabrás que al principio dices, es que no sé qué voy a decir, pero después dices, no, es que, aunque no sepa, yo hablo, porque crees también lo que dice, que cuando tú hablas, te va a ser dada palabra para hablar, y entonces simplemente hablas de lo que has visto y has creído. Entonces, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién puede ser a este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Se maravillaron y después temieron. Recuerda eso. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Y antes el que era mudo, ahora habló. Y no solamente habló, sino que también profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Aquí ves 2 ejemplos de oraciones que puedes meditar y repetir y animar a que puedan meditar cuando estén cenando. Pero dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Alguien puede leer el versículo 71 y 72? Entonces iniciamos con esto. Hay 2 personas, ambos del pueblo de Dios, uno con mucha experiencia, con muchos años de servicio, y la otra con muy poquita experiencia y a lo mejor poco conocimiento, que la verdad por la adoración refleja bastante conocimiento, pero tenemos este contraste. Uno que no pudo creer, o que le fue... Es interesante cómo, a pesar de la gran cantidad de conocimiento, le fue difícil creer cosas tan simples. Algo que él creía, la venida del Salvador. Ahora, la incredulidad cierra la boca para no poder hablar. Y la fe y la convicción producen en nosotros alabanza. Después, quiero que notes que él cree, y en cuanto él cree, no solamente puede hablar, sino que, dice en el versículo 67, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dicen Hechos? Dios les había dado una encomienda, vayan y hagan discípulos, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero, antes de eso, esperen la promesa del Espíritu Santo. Entonces están personas ahí que creían, deseosas de trabajar, pero Dios dice, esperen un poco. Sucede algo similar con Zacarías, es lleno del Espíritu Santo y ahora puede hablar. ¿Qué es lo que sucede en el Pentecostés cuando ellos reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas? ¿Qué es lo que estaban hablando? Pero estaban adorando a Dios. Entonces las personas pudieron escuchar
adoración a Dios en sus propios idiomas. No estaban hablando entre ellos, no estaban, yo te voy a dar una profecía, sino estaban adorando a Dios, ¿sale? Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dos imágenes de personas llenas del Espíritu adorando a Dios. Están alabando a Dios. Ahora, quiero que el día de hoy puedas quedarte con eso, o sea, que podamos tener pleno convencimiento de lo que Dios ha hecho. Aquí Zacarías empieza a hablar de algo que Dios había hecho con ellos y que el día de hoy puedes tener la convicción que también ha hecho contigo. Número 1, Dios está con nosotros. Ya vimos hace 2 semanas Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y dice, bendito el Señor Dios de Israel. ¿Qué dice? Que ha visitado. Dios vino y ahora está con nosotros. Ha hecho morada en tu corazón. Y puedes tener la convicción y agradecerle esta noche porque está contigo. Segunda cosa, te ha redimido. Ya también hablamos de esto en hace 2 semanas, que es, pagó el precio suficiente y necesario por ti, por mí y por todos. Nos ha redimido. Siguiente cosa que ha hecho, nos adoptó. Dice, versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces nos levantó Salvador, nos salvó. Tercera cosa, nos adoptó, nos introdujo en su familia. Después dice, versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres. Dios con nosotros nos redimió, nos salvó, nos adoptó y extendió su misericordia sobre nosotros. Y acordarse de su pacto, del que juramentó, que hizo a Abraham nuestro padre. Yo he pasado muchísimas veces por este capítulo, como seguramente tú. He enseñado muchas veces este capítulo, pero hasta el día de hoy pude subrayar y entender muy bien lo que dice el 74 y 75, y te animo a que lo puedas meditar. Que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, en nuestro caso de nuestro pecado, ¿qué dice? Sin temor le sirvamos, en santidad, en justicia delante de Él, todos nuestros días. Esta es una gran promesa. Y esto es el perfecto deseo de Navidad, que ha hecho posible en cada uno de nosotros, que podamos. ¿Recuerdas cuál era el sentimiento que experimentaban los grandes hombres de Dios cuando se aparecía su presencia? Miedo. Siempre les decían, no temas. ¿Por qué? Porque experimentaban la presencia de Dios y ellos entendían que Dios era fuego consumidor y entendían que Dios los podía destruir. Pero nosotros ahora, por su misericordia y por el sacrificio en la cruz, como dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente, sin temor. ¿Para qué? Habiendo sido liberados de nuestros enemigos sin temor, podemos servirle. Tú, yo y ninguno de los que estamos aquí podríamos siquiera aspirar a entrar en su presencia. No solamente ya deja por nuestros pecados y por ser humanos. Si quitáramos eso, únicamente aquellos pertenecientes a una familia en específico, una tribu en específico, podían aspirar a una vez al mes estar relacionados en el servicio a Dios. Pero ahora, por su misericordia y sin temor a entrar y que nos tengan que amarrar algo por si nos morimos, nos tengan que jalar y sacarnos, podemos servirle. Habiendo sido librados de nuestros enemigos sin temor, le sirvamos. Y ahora, con la capacidad, no por nosotros, sino de Él, de tener una santidad que no nos pertenece, sino que fue imputada a nosotros, lo mismo que su justicia.
Antes tenías que asegurarte de traer bien tu borrego, tu paloma o lo que quisieras, y estar plenamente convencido de que cumplía los requerimientos, porque si ese sacrificio no era acepto, estabas anulado. Pero ahora por su sacrificio nos ha hecho santos, nos ha elegido y nos ha dado o nos ha imputado su justicia. Entonces, en santidad y en justicia delante de Él. Y no solamente hoy, porque tú y yo hoy tenemos la seguridad que si hoy morimos, estaremos delante de Él todos los días. Y esto, querido hermano, es algo en lo que podemos nosotros descansar. Y tú, niño, hablando a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, porque la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y era una profecía acerca de lo que iba a hacer Juan el Bautista, iba a preparar el camino del Señor. Y creo y estoy convencido que en un sentido amplio es la hermosa y el privilegio que hoy nos ha dado Dios cuando vamos y predicamos y preparamos el camino para lo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de las personas. Cosa número 1 que podemos hacer el día de hoy, dar conocimiento. Cuando tú te acercas a las personas y empiezas a hablarles el Evangelio, tú no los cambias, tú no los convences, tú no los transformas, tú simplemente traes el conocimiento de Él. Y entonces participamos en esto, que es la segunda cosa que nosotros hacemos. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, versículo 79, para dar luz. Entonces, a través de nuestro testimonio, pero no solamente de nuestro testimonio, sino a través de la exposición, del mostrar la palabra, las personas pueden tener luz. ¿Cómo? La palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces damos el conocimiento, la luz de Dios alumbra sus corazones. Y después, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice, para encaminar nuestros pies por el camino de paz, discipular. Cuando a través de la otra vez exposición de la palabra, de la comunión, ahora podemos encaminar a los que han sido alumbrados por su luz, a los que han aceptado su conocimiento, encaminarlos por el camino de paz. Entonces, era la labor de Juan, pero ahora podemos y tenemos el privilegio de poder desarrollar la misma tarea. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Versículo 1, capítulo 2. Aconteció en aquellos días. ¿Qué días? Los días de Augusto César, cuyo nombre era Gallo Octavio, un hombre que había derrotado, había un triunvirato, hace a un lado a los otros dos, se queda con todo el pastel, y él, tratando de elegir un hombre que quedara con su posición, rey no le gustó tanto, dictador no le gustó tanto, y entonces escuchó este término y lo aplicó, César Augusto, que estaba relacionado con la excelencia y la divinidad. Y él dijo, sí, me gusta ese cosa de ser Dios y que me adoren como deidad. En esos tiempos, en los tiempos de un hombre que pensaba y quería y se proclamaba rey, promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Y él pensaba que iba a mover a todo el mundo. Él decía, miren cómo truenan los dedos como Thanos, y todos tienen que ir al lugar de su nacimiento. Lo que no sabía es que era para que se cumpliese la profecía de que Jesús iba a ser llamado Nazareno, pero que iba a nacer en Belén.
Entonces Dios, como vemos aquí, un versículo 37, porque nada hay imposible para Dios, capítulo 1, todos van al lugar. Y versículo 13, iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Belén, lugar o casa de pan, donde iba a nacer el pan que descendió del cielo, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, para que se cumpliese también Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Y como hemos hablado en otras ocasiones, obviamente no es como en la imagen que vemos en la tapa de las roscas o en los nacimientos. Más o menos o más comúnmente, tampoco podemos asegurarlo, muchas de las construcciones de las posadas en ese tiempo eran similares a la arquitectura que teníamos en México antes de los 1800. Y que bueno, todavía quedan algunas por allá, que había un patio central, cuartos alrededor, y en el patio central generalmente era donde se quedaban los animales para que todas las personas pudieran ver sus animales en el centro. Esa es una de las posibilidades, que pudieran estar ellos en el centro. Obviamente estaba al descubierto, estaba el pesebre, que era el comedero de los animales, o en otras ocasiones también estaba o atrás de los dormitorios, que pudiera ser otra opción. Lo que sí sabemos es que no estaba en un lugar cómodo, y debido a que todos tenían que ser empadronados, la ciudad estaba llena. Entonces, estando allí en un lugar de plena incomodidad, no era como María seguramente se había imaginado. Si María hubiera vivido en esta época y hubiera checado sus imágenes de Pinterest, cómo iba a adornar el lugarcito para los niños, para su hijo, estoy seguro que no se imaginó esto. Entonces, esto no era lo que ella había deseado. Ahora, Jesús no vino a servir sus ojos, ni satisfacer sus deseos, sino salvarnos de nuestros pecados. Ahora, no había lugar para ellos en el mesón. Y dio a luz y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Ahora tampoco eran los pañales como los podemos pensar hoy, no era una cobija. Los pañales eran, o la palabra que encontramos aquí, seguramente desgarró de su ropa tiras y lo envolvió en esas tiras y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y como hablábamos la semana pasada, este lugar o esta zona era el lugar donde los pastores o estos pastores cuidaban el rebaño de los sacerdotes, que era el rebaño que se utilizaba para el sacrificio. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces está esta mujer joven con una percepción de los que lo rodeaban de pecadora. La rechazaban. Estaba su esposo, con una percepción de los de alrededor de él acerca de el cornudo, el que lo engañaron. Y estaban solos, caminan a Belén,
no de la forma ideal, con una mujer que está a punto de nacer su hijo y caminar o irse, es una distancia alrededor de 120 kilómetros como de aquí a la Ciudad de México. Y si hermanas recordarán sus embarazos, ya en el último momento, pues subirse a un burro no es lo más adecuado, ¿no? O en una carreta o caminar una distancia tan larga. Pero llegan a ese lugar y pareciera de esas películas de que todo les va pasando y llegan y no hay dónde quedarse. Y lo único que está disponible es un lugar insalubre donde no está, o sea, no es bonito como los nacimientos que ponemos porque huele mal, hay moscas, hay excremento de animales. Y exactamente en ese lugar a Dios se le ocurre que nazca el niño en ese exacto momento. Y María pudo haber dicho una tras otra. Desde el momento que decidí aceptar lo que Dios iba a hacer, ha ido todo mal. Una tras otra. Primero, ya no me quiere mi familia, ya no me quieren las personas que me rodean, me quedé sin amigos, ahora ya no estoy ni siquiera en mi casa, ya perdí la reservación del hospital y estoy aquí en el establo, hay animales, y todavía se le ocurre al chamaco nacer ahorita, aquí, en este lugar. Y en ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, Dios mandó a sus ángeles para revelarse a un grupo de personas forajidas que las personas tampoco querían. Era una labor muy importante, pero ellos, por dedicarse al pastoreo, estaban excluidos del templo. Ellos no podían entrar al templo. ¿Ve lo raro de esto? Lo irónico de esto es que cuidaban las ovejas del sacrificio, pero no podían acceder al templo, a pesar de cuidar las ovejas. Y entonces uno habría pensado que Dios iba a revelar a los sacerdotes, a las personas ilustres del tiempo, pero Dios decide enviar a sus ángeles. Dice aquí que el ángel les dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, para los bien arreglados, para los mal arreglados, para los ponquetos, para los emos, para los religiosos, para los rockeros, para todos. Para todos. No importando su profesión, no importando su origen geográfico, cultura, para todos. Dice aquí después que os ha nacido, ¿a quién? A todos ustedes, hoy en la ciudad de David, un Salvador. ¿Para quiénes? Para todos ustedes, que es el Cristo, el Señor, como estaba escrito. Y esto les va a servir de señal. Van a encontrar, no en un palacio, sino lo van a encontrar en pedazos de ropa, porque no tuvieron ni para la cobija, acostado en un lugar. Y esto es interesante porque muchas veces, cuando ya tenían al cordero que iba a ser el elegido para el sacrificio, el que estaba sin mancha, todo estaba bien, los pastores tomaban a ese cordero, lo envolvían para que no se moviera y no le fueran a hacer nada, y lo ponían en el pesebre. Ellos entendieron la referencia, el cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Entonces lo van a encontrar en el pesebre, así como ustedes lo hacen cuando han elegido el cordero para el sacrificio. Y así como Cristo una vez fue envuelto y después también fue envuelto después de sacrificar por nosotros. Ayer es el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, como cantábamos hace un momento. ¿Alguien puede leer el versículo 14? Y versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: bueno, pues vamos a seguir lo nuestro. No, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues
apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, eso quiere decir que había más personas ahí ya, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, paz con Dios, buena voluntad para con los hombres. Y encontramos en el Antiguo Testamento que la voluntad de Dios es que el impío se arrepienta de su impiedad y que se vuelva. Y la paz de la que habla no es la pax romana que se estaba en ese tiempo, que era te conquisto y entonces no tienes problemas, sino es la paz con Dios, la capacidad de ser reconciliado con el Padre a través de que Dios sea glorificado. ¿Cómo es Dios glorificado? Dios es glorificado siempre, pero en nuestra vida, a través a través de la fe, accedemos al arrepentimiento y a la salvación, y entonces en nuestro corazón Él es el Señor de nuestra vida. Y entonces dice que al verlo todo esto, se apresuraron y fueron a buscar a Jesús, al que les habían anunciado. Quiero terminar con esto, hermanos. No basta con el conocimiento, no basta con el servicio. Necesitamos creer profundamente y que esto transforme nuestras vidas. Estaba pensando en la mañana que a veces en estas fechas como hoy, que hoy es 24 y hay reunión, pudiéramos parecernos a aquellos que los invitan a una boda y no van al servicio, pero llegan a la comida. Y podemos olvidarnos de Jesús, pero eso sí, llegarle a la comida. Lo cual, interesantemente y confrontantemente para nosotros, Dios sigue amándonos. Su misericordia sigue extendiéndose, pero andamos sin entendimiento, porque hombres, mujeres, no importando su condición, su profesión, al ver la gloria de Dios le desearon. Y esto es, creo que, algo que debemos nosotros buscar, como decía David. Una cosa he demandado del Señor y esta buscaré, que esté yo en su presencia todos los días, para contemplar la hermosura de su santidad. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por el hermoso regalo que tú nos has dado. Gracias porque hoy podemos reunirnos como familia, como hermanos, poder disfrutar de tu palabra y recordar tus maravillas, Padre. Ahora que vamos a regresar a casa, que vamos a celebrar y conmemorar lo que has hecho por nosotros, ayúdanos a hacerlo con entendimiento. Padre, te ruego que, así como esos discípulos que caminaban hacia Emaús, que nuestro corazón arda cuando escuchamos tu palabra, cuando recordamos tu nacimiento, Dios. Que esta noche pueda ser especial. Que la familia que se reúna con nosotros, por nuestras palabras, así como Juan saltaba en el vientre, su corazón pueda ser conmovido por tu presencia. Padre, gracias porque nunca te has apartado de nosotros y porque podemos estar seguros que a pesar de las circunstancias que sucedieron en esta semana, las circunstancias que cada uno personalmente puedan tener, podemos tener el hermoso privilegio de poder gozarnos por lo que has hecho y por lo que has de hacer en nosotros, Padre. Ven pronto
Esperamos con ansia tu venida. Te alabamos y bendecimos. Amén.